Aymara Mapuche, Colunquín Chaleselia, Mapuche Piñel, Mapuche Huilliche, ¿cierto? Quimelfe o Quimeltujo, como decimos acá en Huilliche, de las Quimeltúe de aquí del territorio de Melipulli. También soy huarquén, también soy dirigente de asociaciones gremial de educadores y también soy presidenta de una reivindicación territorial en la comuna de Osorno. Cuéntanos respecto a esta solicitud que vinieron a plantear al Consejo Municipal. Bueno, venimos a plantear las solicitudes de que ya están y que se tomen en cuenta los acuerdos que ya se estaban llevando, las mesas de trabajo que tenemos que rescatar, el visibilizar y sensibilizar la cultura mapuche huilliche del ramo mapuzungún que se está impartiendo en las diversas escuelas municipales de este territorio, y lo ideal es que día a día se vayan sumando más escuelas de este territorio, porque si analizamos cada escuela tiene población mapuche. Somos un país mestizo, un pueblo mestizo ya hace rato. Entonces, cada niño, cada ser humano tiene derecho a saber su historia, su lengua, su cosmovisión, su espiritualidad. En eso no hay en nada de malo, al contrario, uno se enriquece, los niños se enriquecen, crecen con una mente más amplia hacia adelante y ven el mundo de otra manera también. La salud es muy importante en los niños y no empastillar a los niños tan pequeños. Hay otras soluciones relacionadas con el lahuén que lo pueden hacer nuestros lahuentujos, que lo pueden hacer nuestros machos. Entonces, eso es un tremendo aporte que tiene el pueblo nación mapuche hacia el pueblo chileno. ¿A qué se refieren con la necesidad de visibilizar? Visibilizar la cultura, que no solamente se dé en las escuelas. Termina el periodo escolar y ahí quedamos. La cultura se puede visibilizar. Por ejemplo, ahora viene el Día de las Lenguas Maternas, se puede visibilizar, como lo hemos dicho siempre nosotros, en la plaza, con la música, con el teatro, con todo ese tipo de cosas. Nuestros mismos niños vienen a la plaza a ver y ellos aprenden muchas cosas durante el año. Que tal vez antiguamente se enseñaban parte de eso, en el ramo que le llamaban en nuestro tiempo de nosotros, que era el técnico manual, el arte plástica. Bueno, parte de eso nosotros rescatamos a través de la cultura con los niños, porque nosotros no solo enseñamos lengua, enseñamos muchas cosas. El ramo de mapuzungún es un ramo que es transversal y se puede trabajar con todos los ramos del colegio o de la escuela. Vale, muchas gracias. Mañana usted. Escuchamos con mucha atención la solicitud respetuosa que hacen los representantes de nuestra cultura ancestral, y creemos que debe tener un espacio importantísimo dentro del currículum escolar. Para nosotros es un orgullo validarlos y reconocerlos, y queremos decirle que desde la administración del alcalde Wainwright vamos a retomar esta mesa de trabajo para que recuperemos los espacios que la cultura étnica se merece. Así que nuestro reconocimiento, nuestro respeto, nuestro afecto para todos los representantes y para todos los pueblos nativos de nuestra sociedad. Claro, se habla de la reactivación de una mesa, pero esta misma, ¿qué planes concretos tendrá? ¿Cuántas veces sesionará al año o al mes? ¿En qué plazo va a comenzar a sesionar? ¿Y cuáles van a ser los primeros lineamientos que se van a determinar? Nos está pidiendo todo el trabajo de inmediato. Recién estamos conversando, la idea es que nos juntemos por lo menos un par de veces al semestre. La idea es que en marzo ya estemos sentados para ingresar las acciones que ellos nos sugieran en el calendario escolar local, comunal, y sobre eso preocuparnos de que se visibilice como lo plantean ellos como una preocupación. Nosotros estamos abiertos a trabajar con ellos, a escucharlos y a incorporar todo lo que nos puedan sugerir, porque enriquece, como muy bien lo señalaron, nuestra cultura, que es de todos.